Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos que ya hicieron antes en la mesa. Yo, en esta convocatoria a hablar de la ejecución de sentencias en litigios complejos, voy a sumar algunos elementos desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de la ejecución de sentencias emanadas de tribunales internacionales de protección de derechos humanos. Y en este recorte que voy a hacer, porque es el recorte que tiene que ver con mi propia experiencia en mi ámbito de trabajo, voy a focalizarme en las sentencias que emanan especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por varias razones. Primero, porque considero que es uno de los organismos que emite sentencias con mayor riqueza para pensar los desafíos que se presentan en términos de implementación, por las propias características que las decisiones de la Corte Interamericana tienen, que supera en parte las discusiones que todavía están presentes en muchos países y en muchos espacios académicos respecto de las obligatoriedades de estas decisiones vis a vis las resoluciones digamos, los informes y las recomendaciones de otros órganos del sistema interamericano, como la Comisión, y porque comparadas también con las decisiones de los órganos de protección, por lo menos hasta ahora, de lo que he acumulado en el sistema universal, en el sistema de mecanismos de Naciones Unidas, presenta mayor riqueza para pensar algunos de los desafíos que se presentan. Mirando entonces las decisiones que emanan de este órgano jurisdiccional, me parece que la complejidad es doble. Por un lado, es una complejidad que se presenta por los hechos que en general llegan a este órgano, que son hechos en general complejos. Entonces hay una complejidad en el litigio que está derivado de la calidad y las características de los hechos. Y hay otra complejidad que es sobre la que voy a pensar o a compartir algunas ideas, que tiene que ver con las condenas, por decirlo de alguna manera, digamos, las resoluciones, reparaciones, es como se llama en el campo del derecho internacional, que la Corte emite. Y entonces la pregunta es, habiendo hecho este recorte, es ¿en qué radica la complejidad de la ejecución de este tipo de resoluciones? Me parece que muchas de las características que yo considero más relevantes coinciden con parte de lo que se ha dicho hasta ahora, pero quisiera mirarlas desde este otro lugar. Y lo primero que me surge como respuesta a esa pregunta de en qué radica la especificidad de la complejidad de la ejecución de las sentencias emanadas, en este caso que nos convoca de la Corte Interamericana, tiene que ver con algo que es propio del diálogo entre el derecho nacional y el derecho internacional. O sea, un caso que llega a una instancia internacional se fundamenta en hechos que ocurren en la instancia nacional, que se discuten en otro espacio, que culminan con una decisión que en este caso considera o no violado un derecho protegido por la ley internacional, pero que ordena resoluciones, emite una condena resolutiva, ordena reparaciones que tienen implementación en el derecho nacional, o sea que vuelve para su implementación al derecho nacional. Y este retorno a la instancia internacional de una orden que emana de lógicas y prácticas del derecho internacional, aunque éste haya sido voluntariamente adoptado por el Estado, genera ciertas tensiones que muchas veces son administradas en el proceso de ejecución o de implementación de la sentencia y a veces, en la mejor de las hipótesis, son superadas, digamos, pero no siempre. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con las características propias de este mecanismo, de este diálogo. Otro punto que me parece que aparece muy presente es el compromiso que este espacio jurisdiccional tiene con el rol de las víctimas como central en todo el proceso. Y esto tiene que ver no solo con legitimaciones que están en el procedimiento, sino también con la dimensión reparadora que la participación de la víctima tiene en este tipo de procesos. Y eso genera una complejidad adicional a la hora de implementar esta participación pensando en la ejecución de la sentencia. Una tercera dimensión de desafíos tiene que ver específicamente con el contenido de las reparaciones, ¿no? Entonces, la propia Corte ha dicho que las reparaciones tienen un efecto restitutivo, pero también un efecto correctivo. O sea, un efecto que mira
que tiene, dice la Corte, una vocación transformadora de aquella situación que provocó la violación de derechos. Esto está muy en sintonía con lo que Rodrigo nos decía antes respecto del litigio estratégico, un litigio que piensa en la situación de violación de derechos humanos, en este caso de la víctima individual, pero que proyecta... Señoras y señores, bienvenidos a este elegante Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Les damos a todos y a cada uno de ustedes la bienvenida a los aquí presentes y a las personas que asisten a estas jornadas a través de la modalidad online, a este último día de este tercer Congreso Internacional y estas sextas jornadas de Administración y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo eje gira, recordamos, en torno a los procedimientos y litigios complejos, organizadas, por supuesto, por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de esta jornada vamos a estar recordando las instituciones a nivel nacional, provinciales y también municipales que auspician este Congreso y también a aquellas instituciones que colaboran y retransmiten de manera online todas las actividades de este Congreso y de estas jornadas aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Antes de comenzar, también recordamos que los directores de panel, como en estos 2 días, este tercer día no es la excepción, dispondrán de 5 minutos para hablar y cada expositor dispondrá de 10 minutos. Comienza el director de panel y luego los expositores. Finalizada la ponencia de los expositores, se abrirá un debate durante 30 minutos. Los últimos 10 se habilitará para responder las preguntas que los aquí presentes y todos aquellos que nos siguen de manera virtual las pueden formular a través de nuestra dirección de hashtag, que ya les pedimos, si no la tienen, tomen nota. Es #JornadasCava, #JornadasCava. Antes de comenzar formalmente con esta tercera jornada, quiero... Y regulen esto, son también tensiones políticas y que tienen que ver con este diálogo. Lo mismo ocurre, y estoy mencionando casos concretos, digamos, que han llegado a instancia internacional, si el Tribunal Internacional ordena la restitución de un niño que ha sido adoptado de manera irregular, ¿no? Entonces, genera todo un campo de tensiones que pone, ahí también inclusive suma a la ejecución de la sentencia a una persona que hasta ese momento ni siquiera participó ni lejanamente, no ya pensando que el Estado agrupa todos los poderes y que el judicial de alguna manera está representado, sino al tercero que está en este momento con el niño, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un adicional de complejidad. 2 cuestiones más sobre las que me parece importante llamar la atención. Una tiene que ver con los desafíos que presenta el federalismo, por ejemplo, ¿no? Donde aquí entonces, además de la orden que está dirigida, en este caso por el órgano internacional, al Estado nacional, la implementación depende de una autoridad provincial. Y ahí sí hay problemas de coordinación, problemas de reparto de competencias, que se reproducen de la misma manera con características distintas en materia de competencia cuando se trata de agencias de un mismo nivel. Por ejemplo, órdenes del Tribunal Internacional vinculadas con servicios de salud. Y aquí entonces se requieren coordinaciones entre distintas agencias del Poder Ejecutivo, la que representa al Estado a nivel internacional con la que tiene la responsabilidad de cumplir con las políticas de salud, como pueden ser los ministerios de salud. En ese caso, el problema que se enfrenta es un problema que tiene que ver con la especificidad de las competencias y también con la falta de coordinación y muchas veces con el desconocimiento o la ajenidad con la que algunas agencias estatales miran los problemas de responsabilidad internacional. En el minuto que me queda, voy a mencionar algunas prácticas que se dan en este ámbito que pueden contribuir a favorecer y que han sido, digamos, implementadas por la Corte. Por un lado, la Corte ha decidido últimamente hacer visitas en el ámbito de los procedimientos de implementación y eso ha permitido generar un debate de otras características, porque le ha permitido al tribunal conocer de primera mano cuál es la realidad del incumplimiento y
generar espacios de diálogo y de coordinación diferentes. También se han agrupado casos a los efectos del cumplimiento a partir de algún tema en particular. Por ejemplo, en casos respecto de un mismo país donde hay deficiencias en el cumplimiento en materia de entrega de territorios a poblaciones indígenas, más allá que son casos que cada caso tiene su autonomía en materia de ejecución de la sentencia, la Corte ha tomado algunas decisiones, algunas prácticas, muchas veces también impulsadas por los representantes de las víctimas, de unificar para lo que es la tercera modalidad que quería destacar, que son la convocatoria a audiencias solamente sobre ese punto respecto de muchos casos. Y por último, las audiencias, que a mí me parece que es importante en tanto sean públicas, porque eso permite un escrutinio de otros actores que no están procesalmente dentro de la causa, y también la posibilidad de que se presenten informaciones respecto de los impactos que el incumplimiento tiene o que el cumplimiento tiene por actores que son terceros en la causa. Y la Corte ha aceptado algunas de estas presentaciones en algunos procesos de cumplimiento en el marco de la posibilidad que tiene de recibir observaciones sobre esto, y las ha considerado y las ha tomado en cuenta a la hora de dictar las resoluciones de cumplimiento, o sea, a la hora de evaluar la información que necesita para determinar si se ha cumplido o no con la implementación. Por aquí me quedo, gracias. Un aplauso para la doctora Liliana Tojo.